Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, nos limita, nos hace libres, nos ordena. Gracias por la palabra que ha quedado escrita y más aún que escrita en papel, escrita en nuestros corazones, como dice la Escritura. Escribe tu ley, escribe tu palabra en nuestros corazones para poder saber cómo actuar, cómo vivir en cada momento, de acuerdo a las distintas circunstancias que se nos presentan en la vida. Abre nuestro entendimiento hoy, Espíritu Santo, te lo rogamos, para entender lo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar 3 puntos en relación a cómo la iglesia se mueve, cómo la iglesia funciona. Hemos visto las enseñanzas de Jesucristo, en algún momento vimos el comportamiento del cristiano, la conducta del cristiano, con diversas características que había que desarrollar, y todo eso está bien, pero ahora nos vamos a adentrar en el primer formato que tenemos de iglesia cristiana, seguidora de Cristo, que por cierto no se llamaban a sí mismos cristianos, fue hasta después que se les puso el nombre de cristianos. Se les decía los del camino, e incluso hay registros que luego que ellos no podían ya juntarse en los caminos y tenían que juntarse en casas, sabían que había un grupo de personas que seguían al Señor y se juntaban en casas. Y se les registró también como los de la casa del Señor. Hay registros históricos que hablan de una agrupación que se llamaba los de la casa del Señor, porque se juntaban en casa y alababan a un Señor que otros desconocían. Vamos a hablar un poco de esta iglesia y vamos a ver 3 puntos básicos que nosotros también como iglesia debemos continuar en esto. Vamos a ir al libro de Hechos y nos vamos a quedar en ese libro para ver estos 3 puntos de hoy día. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a analizar primero el versículo 1. Hechos 2:1, primeramente. Dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Hechos 2:1. La escritura cuando habla de unánimes juntos tiene que ver con estar de acuerdo. Dice, estaban de acuerdo. El día jueves conversamos un poco de esta actitud que a veces el ser humano tenemos, de espiritualizarlo todo. Que si se cambió el semáforo en último minuto, algo me quiere decir el Señor. Que si llovió y no estaba pronosticado lluvia, algo está pasando. Las señales. Y espiritualizamos todo. Pero la palabra dice, primeramente, que en Pentecostés estaban todos unánimes juntos. O sea, estaban todos de acuerdo. Eso es. Y eso es mucho más espiritual que muchas otras cosas. Lo carnal sería no estar de acuerdo. Aquí dice que estaban todos de acuerdo, tenían un mutuo consentimiento. ¿En qué? Estaban de acuerdo con mantener la unidad, con ser de una sola mente y compartir un solo propósito. No llegaba cada uno con su opinión, sino que cada cual sabía la opinión de Dios por medio del Espíritu Santo y estaban todos de acuerdo en eso. No había discusiones al respecto. Y de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos,
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El primer punto de una iglesia con sana doctrina es que sus miembros han sido bautizados en el Espíritu Santo. Eso diferencia una iglesia de un club social, de una agrupación, de cualquier cosa, de los amantes de la rayuela, de los viejos cracks del fútbol allá en el norte. No sé si existe eso acá. Eso diferencia, ¿existe? Eso diferencia. Unánimes juntos y en esa unidad, en ese mutuo acuerdo de decir vamos a hacer las cosas como Dios las dijo, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero tú te equivocaste ahora porque la palabra dice esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, me equivoqué, estoy de acuerdo. Yo me equivoqué, hermanos, dije, la vez anterior dije algo, pero lo leí ahora en la escritura y lo que dije estuve equivocado. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. No su opinión, ni la mía, ni la de él, ni la de ella. Es la opinión de Dios. Y en eso llega el Espíritu Santo. En esa unidad se derrama el Espíritu Santo. El primer punto, para que haya iglesia, es que sus miembros deben estar bautizados por el Espíritu Santo. Una agrupación de personas que no tienen el Espíritu Santo, por muy iglesia que se ponga y el nombre que se ponga, no es iglesia. Como lo planteó el Señor, no es iglesia. Es una agrupación social, posiblemente, con buenas intenciones, pero humana, no espiritual. La palabra dice que Dios es un Padre bueno y que si le pedimos al Espíritu Santo, Él lo va a dar. Dice, ¿cuánto más, dice el Señor, cuánto más el Padre, si ustedes le piden el Espíritu Santo, no se los va a dar? Pida al Espíritu Santo, el que crea no tenerlo, para ser parte de la iglesia. Punto número 2. En el mismo Hechos, mismo capítulo 2, vamos a ir al versículo 14. Al versículo 14. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo de un hombre con el Espíritu Santo, a un hombre que conocimos a través de la lectura cuando no tenía el Espíritu Santo, a un hombre que vimos las preguntas que hacía, las cosas que decía y lo que hizo cuando muere Jesucristo, mientras no tenía el Espíritu Santo. ¿De quién creen que estamos hablando? Pedro. ¿Qué hace cuando Jesús muere? Después de toda la experiencia que tuvo con el Señor, vio milagros, recibió sanidad directamente, familiarmente, a su suegra. Caminó con el Señor, caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre el agua. Pero se muere Jesucristo, ¿y qué hizo? Vuelve a las redes. Y por si eso fuera poco, no solo vuelve a las redes, sino que antes lo niega. Y dice, yo no lo conozco. Pero si tú estuviste con ellos, de hecho tú hablas como él. ¿Te pareces un poco a él? No, yo no lo conozco. Así reacciona un hombre o una mujer sin el Espíritu Santo. Con cobardía. Con temor. Y vamos a ver este ejemplo de este hombre que estaba sin el Espíritu Santo, pero vamos a ver ahora qué pasa una vez que llega ese Espíritu de Dios sobre él. Y dice la Escritura en el versículo 14 de Hechos 2, que él da un sermón. Pedro es un pescador. Quiero que analicemos un poco esto. Pedro es un pescador, era un pescador. No era un hombre que andaba dando sermones, ni enseñando la palabra, ni nada. Era un pescador, una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros, sin el Espíritu Santo. Pero aquí, en la palabra, se describe un gran discurso que no lo vamos a leer hoy día. Pero ustedes lo pueden leer y sería bueno que lo hicieran. Está desde el versículo 14 hasta el finalizado el capítulo 2. Casi finalizado el capítulo 2. Léanlo. Porque es la imagen de un hombre que estaba sin el Espíritu de Dios y ahora está con el Espíritu de Dios. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya no eran 12,
alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, le está hablando a su pueblo, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro se levanta ante una multitud y le habla a la multitud, pero también le habla a los varones judíos. Aquellos mismos que en algún momento, los mismos judíos, misma agrupación de personas que en algún momento le preguntaron: ¿tú eres de ellos? No. Pero si hablas como ellos, tú hablas como él, como el que crucificaron. No, 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 no. Ahora él se refiere, le dice: varones judíos, pónganme atención. Una persona con el Espíritu de Dios tiene algo que decir, importante. Y tenía que ser escuchado. Pónganme atención, les dice: oíd mis palabras. Y empieza Pedro a citar al profeta Joel con una calidad de palabras guiadas por el Espíritu Santo. Empieza un discurso desde el principio y culmina con algo que no le gusta a los judíos. Véanlo ustedes con más tiempo. Pero las palabras de Pedro finales prácticamente de este discurso son el versículo 38, 37. Miren lo que provoca en la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro los enfrenta por lo que acaban de hacer. Y ellos quedan compungidos. ¿Qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como punto número 2, un hombre, una mujer con el Espíritu Santo no es una persona mejorada. No es un Daniel que es mejora como era hace 5 años atrás. Es otro Daniel. Una persona que ha nacido de nuevo no es un Edwin que ahora no es mejor persona. Escuchamos esas cosas. Es mejor persona. Uy, no, desde que fue a la iglesia ahora es mejor persona. Un Edwin con el Espíritu Santo es un Edwin que la gente lo ve y dice: este no es la persona que yo conozco, es distinto. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo. No es una mejora. No es una transformación a una persona que es más buena. Si es así, cuidado, podríamos llegar a estar viviendo un cristianismo religioso donde todos nos ven que somos mejores personas. No, es que ya no toma, ya no fuma. Como que fuera esa la única razón. No. El Espíritu Santo nos transforma. Y la palabra habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, nace una nueva persona. Antes te aburrían las cosas de Dios, ahora no te aburren. Todo lo contrario, encontraste lo espiritual. Antes no te importaba lo espiritual, ahora te das cuenta que necesitas lo espiritual. Ahora ya no buscas a Dios solo cuando hay necesidad en la casa, en la familia, en el trabajo. Estás constantemente buscando a Dios todos los días. Y no porque antes había más necesidad y ahora hay menos, sino que te diste cuenta que tu necesidad es todos los días. El hombre de Dios, la mujer de Dios con el Espíritu Santo, es una persona transformada, no es la misma persona. No es la misma persona. Y en esto, amados, ocurre, que uno puede caminar un cristianismo queriendo ser mejor persona, mejor cristiano, mejorando, totalmente alejado de la presencia de Dios, totalmente lejos y sin el Espíritu Santo. La iglesia, uno las ve, está llena de gente muy buena, que no toma, que no fuma y que no baila apretado, decían antiguamente las abuelitas. Eso no es todo, es una transformación. Y no se entiende hasta que se vive. Mientras no se viva, no lo van a entender. Quien no lo haya vivido, no va a poder decir: yo entiendo esto. Porque, ¿sabe? Pastor, yo antes era así.
Y me da a creer que ahora como, no, o sea, soy otra persona, como que despierto en la mañana y mi vida es otra, que no lo ha vivido, difícilmente lo va a poder entender. Hay que experimentarlo. El nuevo nacimiento. Uno deja de hacer cosas que pensaste por años que nunca podías dejar de hacer. Y de pronto ya ni siquiera las quieres hacer y pasan los meses y miras atrás y dices, oye, ¿hace cuánto que no digo tal una mala palabra? Oye, como un año. Ni siquiera estás pensando en, oye, es que no tengo que decir malas palabras, es que me cuesta no decir malas palabras, es que me cuesta hacer esto, es que veo en el celular tal cosa que no está bien, pero me cuesta no hacerlo. Es que ya ni siquiera lo haces, porque naciste de nuevo, eres otra persona. Mientras estás luchando todavía, cuestiónate y pregúntale al Señor si has nacido de nuevo. No estoy hablando del viejo hombre que molesta, que nos, como decía el otro día, que ¿se acuerdan? Que hacía como que está constantemente molestándonos. No, ustedes son una nueva criatura. Pero si están luchando por tener características de la nueva criatura, probablemente no han recibido el Espíritu Santo. Quien no sienta que ha cambiado 100% y que es otra persona, cuestiónese y pídale a Dios, que es bueno, que le dé al Espíritu Santo. ¿Puedes buscar esa escritura, por favor? Punto número 2, entonces. Hay una transformación, un nuevo nacimiento. No es un cambio, no es un mejoramiento, es un nuevo nacimiento. Este hombre le decía, ¿es necesario entonces que vuelva al vientre de mi madre y así como una vez salí, vuelva a salir otra vez? Ese hombre realmente estaba estaba esperando una respuesta que era posible. Yo creo que yo creo que Nicodemo ni siquiera lo estaba haciendo de forma irónica o sarcástica. Yo creo que realmente lo preguntó. De verdad, esto es una opinión mía. Pero yo pienso que realmente él preguntó. Porque hablar de un nuevo nacimiento no era algo común. Siempre era cumplir la ley y ir como en mejoras, en mejoras. Entonces soy el mismo carnal, pero me voy llenando de cositas como me pongo a calcomanía un poco. Entonces me lleno de calcomanía hasta que no se vea lo que realmente soy. Así vivía el judío. Entonces él le dice, no, no, tienes que nacer de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo, pide al Espíritu Santo. Las Escrituras, vamos. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. Hay que hacer algo ahí. ¿Qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo. Pedirlo. Entonces, gracias José. Entonces, no es un mejoramiento, es un nuevo nacimiento. Tú eres otra persona. Punto número 3. Vamos a ir al versículo 40. Versículo 40. Y ahí está un poco finalizando el discurso de Pedro, claro. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como, ¿cuántas personas dice? 3.000 personas. Se añadieron aquel día 3.000 personas. Y perseveraban en 3 cosas, en 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como tercer punto, la iglesia, hablábamos de que tenían en común todas las cosas. Hablábamos al principio que estaban unánimes, juntos. Y ahora estamos leyendo que perseveraban en 4 cosas.
Doctrina, comunión, comida y oración. No se juntaban solo a comer, tampoco se juntaban solo para orar, no se juntaban solo a estudiar, sino que se juntaban a estudiar y perseverar en la doctrina de los apóstoles, ese es el punto 1. Comunión unos con otros, eso es relación unos con otros, participar en sociedad, en comunidad. Ese es el punto 2. Punto 3, en el partimiento del pan, que era la costumbre de comer juntos. Y punto número 4, en la oración. ¿Por, por qué creen ustedes que ellos perseveraban en estas 4 cosas? Y no había gente que decía, no, pastor, yo o Pedro, yo voy a venir a la oración nomás, ya, pero aquí yo no puedo almorzar con ustedes porque tengo compromiso. ¿Por qué no había gente que decía, no, me encanta venir a almorzar, pero la oración no, es que a esa hora no puedo, estoy súper cansado? ¿Por qué ellos compartían las 4 cosas? Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Por qué? Hay una respuesta que es bien concreta. Estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno. Y el Espíritu Santo en todos nos va a unir. Esta prédica de hoy es un tanto exhortativa. Y quiero que lo tomen así. Porque si alguno de ustedes está en su pensamiento en querer compartir el pan, la oración y la doctrina, pero la comunión unos con otros me cuesta un poco porque en realidad, mira, yo soy como de otra forma y yo prefiero, mira, la oración, sí, el almuerzo, me quedo, estudiemos juntos, pero ahí nomás, la parte de la comunión unos con otros, como que no, porque puede haber problemas. Yo prefiero que no porque conflicto. Eso es carnal, eso es carne, no es del Espíritu Santo. Los primeros discípulos perseveraban, y lo voy a decir varias veces hoy día, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como hemos dicho otras veces, esto no es para mirar afuera y decir, este caballero, esta señora, a ver cuál le falta. Es para que cada uno vea en sí mismo. ¿En qué parte me aburro quizás? Quizás comparto en todas, pero cuando estamos comiendo lo paso súper bien, pero cuando estamos orando prefiero ir a acostarme. O cuando estamos orando es súper espiritual y perfecto, fantástico todo. Pero comer, es que el caballero de allá come con la boca abierta, el pastor hace sonar la boca cuando come. Hay problemas, ahí hay problemas graves, ahí hay problemas graves. Problemas de la carne. Así que haya un análisis, ¿cómo se le llama esto? Cuando una introspección. O un escudriñarse. Búsquense por dentro. A ver qué me está pasando. ¿Qué me está pasando? Cuando vengo a orar, me es súper fácil, pero no me quiero almorzar. ¿Por qué? Cuestiónense. Cuestiónense y busquen al Señor y al Espíritu Santo que los escudriñe. Hay una alabanza que dice, escudriñame, Señor. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Y conoce mi corazón. Y ve si en mí hay caminos de perversidad. Yo a veces canto esa canción y digo, y ve porque en mí hay caminos de perversidad. Porque hay tinieblas en nosotros que deben ser aclaradas. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, oración. Y como punto final de la iglesia, donde el primer punto es que cada miembro tiene que estar lleno de él. La iglesia está conformada de personas que han sido mejoradas y ahora son más buenas, y la gente los ve así como, oye, esta persona que es más buena, ahora es más simpática. Creo que hay algo triste, y dentro de las cosas tristes que pasan es cuando uno pregunta, ¿y cómo ves tú a tal persona? No, sí, bien. Sí, bien.
pero distinto. En la familia, ¿no? Uno pregunta a veces, en mi familia hay gente que es cristiana y gente que no. Entonces a los no uno les pregunta por los que sí. Sí, o sea, ya no fuma, parece. Dejó de fumar, ¿no? Eso es todo. Eso no es una transformación, probablemente. No puedo tampoco suponerlo al 100%. A lo mejor la otra persona no lo está viendo del todo. Pero qué triste es cuando los cambios no son tan evidentes, porque se transforman en un mejoramiento solamente. Y tercer punto que hemos visto, ¿en qué? Doctrina, comunión y oración. Bien. ¿Cuál les cuesta más? No me respondan a mí, no me respondan a mí. ¿Cuál les cuesta más? Orar, fantástico, esto es espiritual. Pero no me pida ir a comprar con este caballero, esta señora allá a la esquina, con este joven, con este niño, porque no. No me pida que vaya a buscar a alguien por allá porque sabe que no tengo nada que hablar con esta persona. Sí, póngame en la cocina a cocinar, póngame a orar, póngame a estudiar, pero no me pida que me vaya 10 kilómetros con esta persona porque no voy a saber qué decirle. Ahí habría problemas en la comunión unos con otros. Punto 4 y final. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo creo que por eso misiones como la de Haití las mencionamos tanto, porque son tan similares a la iglesia primitiva. Días de arduo trabajo bajo un sol de 35 grados, con una humedad del 80 y tanto, 90 y tanto por ciento, no sé, ya ni me acuerdo. Y en la tarde era llegar con Pastora Paulina, tostar pan y echarle aceite de oliva. Partíamos el pan, comunión unos con otros, orábamos, teníamos todo en común. Por eso yo creo que la misión de Haití es algo que uno siempre menciona. Espero que no les aburra la misión de Haití, ahí tendrían ustedes un problema. Porque la misión de Haití representa muy bien lo que es una iglesia primitiva, todos unánimes, donde nunca hay conflicto unos con otros. ¿O sí? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pero ese pan con aceite frito lo solucionaba todo, era como que ahí ya estábamos tranquilos y conversábamos de los niños, cómo se portó este y cómo te fue con él, recibió su consecuencia, cómo te fue, fuiste a la playa, qué bueno, te tocó día libre, qué bien. Yo les recomiendo a todos que pasen por Haití, aunque sea una vez, un par de meses, un par de meses. Y vendían sus propiedades, dice el versículo 45, y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo voy a leer de nuevo. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Me es imposible no acordarme de los pastores vendiendo su casa para comprar el colegio, para la iglesia. Imposible. Imposible no hacerlo. Me es imposible no pensar en los pastores vendiendo un departamento que tienen por lo bueno, Pastor Tomás lo ha contado de forma pública, por una herencia que él recibió muy buena, pudo comprarse algunas cosas, vendiéndolas para poder aportar la mitad a la misión de Haití. Imposible no acordarse de esas cosas. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y aquí viene la parte que quiero rescatar de este punto número 4. ¿Cómo comían juntos? Con alegría y sencillez de corazón. El foco claramente no era el pan, si era con aceituna o si era pan francés, pan italiano, baguette. Era que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me acuerdo hace algunos meses atrás,
Cuando decíamos, si se queda mucho, comemos fideos con salsa. Si se quedan poco, hacemos asado. Era una, era una broma, porque nunca hicimos un asado. Pero con alegría y sencillez de corazón, esto que se da, estos almuerzos que se dan, es una forma de compartir el pan con alegría y sencillez de corazón. Con Coca-Cola o con agua.